Luego de una larga noche de trabajos que concluyó pasada las 2 de la mañana de este viernes, el Pleno de la Cámara de los Diputados aprobó diversas modificaciones constitucionales a la ley en materia político-electoral. ¿Qué le parece si repasamos cómo se dio esta discusión? Bueno, la disertación en el Pleno de estas reformas constitucionales en materia político-electoral inició con la fundamentación y la presentación de 4 mociones suspensivas provenientes del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PRD, argumentando principalmente que no se haya debatido en Comisión de Puntos Constitucionales. Estamos ante una imposición de la mayoría. Están abusando de la urgente y obvia resolución. No han expuesto ninguna razón válida para evitar el dictamen. Es solo la decisión de la mayoría que considera sus acuerdos tan buenos y perfectos que no deben ser revisados y que además debe actuarse con rapidez. Es imperiosa la necesidad de exhibir que la clase política es funcional e incondicional a los intereses del capital nacional y extranjero. Se apresura una supuesta reforma política para cumplirle en tiempo y forma la garantía de reformar la energía a los privados, en afán de la entrega del petróleo como bien nacional. Reprochamos que la reforma político-electoral haya sido procesada de manera trabancada, improvisada y opaca, lo cual era totalmente innecesario porque existía consenso y voluntad política para lograr una reforma de gran calado. Al someterse a votación, las mociones suspensivas fueron rechazadas, por lo que se procedió a la discusión del dictamen. El diputado de Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán, señaló que aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar una auténtica democracia que dote al Estado de una estructura política que fortalezca su desempeño. Sin embargo, destacó que hoy es un día histórico para seguir construyendo una democracia participativa que respete las decisiones de las mayorías. Si bien señaló que la reforma no es suficiente, recordó que toda ley es perfectible. En Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de las reformas que requiere el país. Somos un partido que nació de un proceso reformador y como tal sabemos que nuestro compromiso es con la próxima generación y no con la próxima elección. Estamos conscientes de la mala percepción que tiene la ciudadanía de la democracia, los partidos políticos y los órganos de representación. Esta reforma política es la más cuestionada en la historia moderna de México, así lo consideró el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, quien señaló además que permitir la reelección legislativa se convertirá en un oligopolio que segmentará la participación ciudadana. El día de hoy, en este recinto se discute la reforma llamada política, entre atropellos y abusos de la mayoría legislativa. Entre ello, se busca aprobar atropellada, apresurada, violentamente. Quien cuestionó la creación del Instituto Nacional de Elecciones fue la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, quien aseguró que no es más que un cambio de siglas que representará un gasto para los contribuyentes. Advirtió que sobre la figura de nulidad de elecciones difícilmente podrá configurarse de manera objetiva en cuanto a la ley para establecer las normas generales para los partidos políticos. Sostuvo que el IFE actualmente ya los regula. Esta reforma es un triste intercambio de reformas, valga la redundancia, la energética por la política para el PAN. Este no es un asunto de progresistas ni de demócratas, y mucho menos de hombres de Estado. Ruth Zabaleta Salgado, diputada del Partido Verde Ecologista, afirmó que se logró una reforma que permitirá tener un Congreso más plural. Destacó además que esta transformación fue por medio de la paz, para darle su espacio a los ciudadanos. Esta no es una reforma política, es una reforma de Estado. Y aquellos que la cuestionan y la minimizan no conocen la lucha de los que venimos transformando este país y venimos aspirando a hacerlo mejor desde hace muchísimos años. El posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática fue presentado por su coordinador parlamentario, Silvano Aureoles Conejo, quien afirmó que el Congreso ha emprendido un gran esfuerzo reformador por el bien de México, donde el debate debe darse sin posturas extremas. Tenemos en consecuencia la necesidad de mirar hacia el futuro
y por ello llamo a no caer en el marco de esta sesión en posturas meramente mecánicas ni en extremos que polaricen el intercambio de razones. A nombre del Partido de Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval afirmó que la reforma es resultado de una lucha histórica de su partido. Añadió que la posibilidad de la reelección para legisladores es un ejemplo de ello y que conllevará una serie de ventajas a la vida democrática. Destacó que esto es lo más importante, la reelección legislativa. Nos va a permitir tener una clase política y una clase legislativa mucho más profesional y mucho más preparada. También amplía el horizonte temporal de los propios legisladores y eso genera mucha mayor facilidad en las relaciones de confianza. Y en el último posicionamiento partidista, el Partido Revolucionario Institucional aseveró que la reforma acercará al gobierno a la sociedad, representando mejor la pluralidad y sus intereses mediante la garantía de procesos electorales imparciales, libres y pacíficos. Es una reforma que acompasa el desarrollo político del país en una misma dinámica democrática, con la garantía de respeto al voto en condiciones justas de competencia política. Este es el sentido de la integración del Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, la Secretaría dio lectura a diversas modificaciones avaladas por los grupos parlamentarios que tenían acuerdo, por lo que la minuta de reforma político-electoral, una vez modificada, deberá regresar al Senado de la República. Vamos a ver cuáles son estos puntos. La reelección de senadores y diputados entrará en vigor hasta el año 2018. El texto original pretendía que el decreto fuera válido a partir de 2015 en el caso de los diputados. También le devuelve la facultad a la Comisión Permanente de nombrar cónsules y embajadores. El dictamen anterior derogaba esta facultad, esta disposición. Los integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del Coneval, serán nombrados por la Cámara de los Diputados. Se agrega la palabra válida para dejar claro que el porcentaje para no perder el registro de algún partido se va a basar en el total de la votación válida emitida y no solo la votación en total, un aspecto relevante. De esta manera se le dio paso a la discusión en lo general a favor y en contra del dictamen. En pro del mismo se manifestaron el PRI, el Partido Verde Ecologista, el PAN y algunos diputados del PRD. Va a venir a transformar significativamente, a redimensionar desde luego la relación que existe entre los poderes. Esto viene a fortalecer sin lugar a duda el proceso de democratización del país, el fortalecimiento de este sistema de frenos y contrapesos con base en los cuales se ejerce el poder público. Es un logro de la Agenda Legislativa de Acción Nacional el transformar a la Procuraduría General de la República en un órgano público autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, denominado Fiscalía General de la República, cuyo titular será electo por la Cámara de Senadores en un procedimiento donde interviene el presidente de la República. Con la posibilidad de establecer gobiernos de coalición, se reconoce que en una sociedad de tan amplia pluralidad como la nuestra, en la que no se puede ya pensar en uniformidad ni en mayorías aplastantes, las responsabilidades de gobierno deben también ser compartidas. Nosotros vamos a apoyar nuestras propuestas y llamamos a votar a favor y hacer cambios en lo particular para quitar estos candados, algunos derechos de los ciudadanos que se consiguieron y que pueden ser y que no debieran ser escamoteados. Por otra parte, hablaron en contra diputados del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, así como legisladores también del PRD. ¿A quién se le ocurre reinaugurar la reelección sin establecer su contraparte, que es la revocación de mandato? El pueblo de México no quiere la perpetuación de sus autoridades en el poder. Bastante tiene con soportarlos 3 o 6 años. Sin la rendición de cuentas debida, es un regalo de los políticos para los políticos. Es casi un acto de ruindad. Ese es lo que están construyendo: polarización, exclusión, un Congreso amurallado y la reelección para mantenerse cometiendo destrozos en perjuicio del pueblo de México. Bueno, una vez que se presentaron estos argumentos a favor y en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados realizó la votación nominal en lo general del proyecto de dictamen con un resultado.
de 409 votos en pro, 69 en contra y 3 abstenciones. Por lo tanto, hay mayoría calificada. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la reforma en materia política electoral. Posteriormente se discutieron 151 reservas a diversos artículos presentados principalmente por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Entre las modificaciones rechazadas estuvieron propuestas para reducir la conformación de ambas cámaras, eliminar la figura de reelección legislativa, fortalecer al Coneval. Y bueno, esto entre otras, después de casi 6 horas de debate, se aceptaron, así como la modificación propuesta por el diputado de Acción Nacional, Jorge Sotomayor, en materia de reelección legislativa. Subo a tribuna para que esta normatividad que ya hicimos para diputados federales y locales también sea para quienes son diputados en el Distrito Federal. También se aprobó integrar en los artículos transitorios que los consejeros del IFE continúen en su encargo en tanto se conforma el Instituto Nacional de Elecciones. También se avaló la modificación al artículo 41, apartado B, que se refiere a la cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Bueno, y luego de desahogar las reservas, se procedió 151 reservas, se procedió a la votación en lo general y en lo particular, quedando aprobada la reforma política electoral por 401 votos a favor, 2 abstenciones y 64 en contra. Aprobados los artículos reservados en términos del proyecto de decreto modificado o con las modificaciones aceptadas por la Asamblea según corresponda. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Y precisamente a continuación le presentamos a detalle los puntos más relevantes que integran la reforma político-electoral aprobada por la Cámara de Diputados. Veamos. Entre los cambios establecidos en el dictamen que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia político-electoral están: otorgar autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política, la creación del Instituto Nacional Electoral. El instituto contará con un consejero presidente y 10 consejeros electorales que durarán en su encargo 9 años y no podrán ser reelectos. La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales. El INE contará con un comité técnico de evaluación integrado por 7 personas de reconocido prestigio, de las cuales 3 serán nombradas por la Cámara de Diputados, 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros 2 por el organismo garante establecido en el artículo 6º de la Carta Magna. El partido político que no obtenga al menos el 3% de la votación válida total emitida en cualquiera de las elecciones que se presente, ya sea en la renovación del Ejecutivo Federal o la renovación del Congreso, le será cancelado el registro. Los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. Se establece la nulidad de las elecciones federales o locales si se excede el 5% del monto total autorizado por la ley. También se prevé la nulidad de la elección si se utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en campañas. En el artículo 59 se señala que los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados hasta por 4 periodos. El Congreso de la Unión iniciará periodo cada 1 de septiembre, excepto cuando el presidente de la República asuma su encargo, en cuyo caso será el 1 de agosto. En la apertura del segundo periodo de sesiones del Congreso, el presidente de la República presentará ante el Senado para su aprobación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La Cámara de Diputados ratificará el nombramiento del secretario de Hacienda. El Senado, por su parte, ratificará el nombramiento que haga el presidente de la República de los secretarios de Estado, con excepción
de los titulares de Defensa Nacional y de Marina. El Ejecutivo Federal podrá optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República que será un órgano autónomo. El fiscal general durará en su encargo 9 años. Los senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, jefe de gobierno de la capital, fiscal general de la República, podrán ser sujetos a juicio político. En los transitorios se establece que el Congreso de la Unión deberá emitir las normas reglamentarias y secundarias a más tardar el 30 de abril de 2014. Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe.